En este programa nos acompaña Juan Ignacio Delgado Alemán, Ignatius Farray, cómico, actor, guionista, cantante y escritor. Nacido en Granadilla de Abona, Tenerife, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Su estancia en Londres marcó su acercamiento al stand-up. Creador, guionista y protagonista de la serie El fin de la comedia, nominada a los premios Emmy Internacionales en 2018, y colaborador durante años en el programa de radio La Vida Moderna en Cadena SER, premio Ondas 2018. Ha publicado Vive como un mendigo, Baila como un rey 2020, El bicho que se devora a sí mismo 2021 y Meditaciones 2022, todas por editorial Temas de Hoy. Muchas gracias, Ignatius, por acompañarnos hoy. Gracias por una presentación tan, tan completa. Al escucharlo, ya ves, digo, no está mal, ¿eh? No está mal para un muchachito de Tenerife. Ignatius, ¿por qué teatro? ¿Por qué teatro? Pues mira, me gustaría, ya que estoy aquí contigo, y sé que estuvo hace poco contigo también Fernanda Orasi, que es mi profesora. Yo procuro ir a sus talleres cuando puedo, y son tantas cosas las que dice ella que es una inspiración, ¿no? Y además a través de ella fue que conocí tu podcast sobre teatro. Entonces, fíjate, ya que me haces esa pregunta, me gustaría recordar una frase que ella dice que es reveladora, que no sé si la dijo aquí también, pero en sus talleres muchas veces ella dice que, fíjate, el acto fundacional del teatro es la mirada del público, ¿no?, que está alrededor. Entonces, esa atención, digamos que funciona como una irradiación. Esa mirada, esa atención irradia algo sobre el espacio, dentro del espacio teatral, que de repente la vida que sucede dentro de ese espacio, decía Fernanda, ahí se crea un excedente de vida. Ahí hay más vida de lo normal. Y eso es un problema. Entonces, a ver cómo manejamos ese excedente de vida, ¿no? Como si fuera un cultivo. Igual que hay excedente de tomates, excedentes de plátanos, también puede haber un excedente de vida. Y ahí la vida es más intensa. Por lo que sea, hemos, digamos, antropológicamente ideado un experimento que lo llamamos teatro, una experiencia que llamamos teatro, donde la vida se multiplica. Y ahí es como si fuera un lugar donde contemplar la vida, porque la vida de repente coge un relieve. Es como si esas miradas alrededor, esa atención, irradiara, como te digo, esa energía. Y ahí, por ejemplo, salgo yo al escenario y a lo mejor yo no lo sabía, pero empiezo a contorsionarme porque esa irradiación a mí me revuelve algo dentro y acabo comportándome e incluso diciendo cosas que ni yo sabía que podía expresar. Es como un experimento y de repente las actrices y los actores nos sacrificamos como quien llevan a un matadero para entrar en ese espacio donde no sabe muy bien qué puede pasar, donde no se sabe muy bien qué puede pasar. Pero la tribu necesita que una persona de ese paso para las otras personas de la tribu contemplar a ver qué le sucede a esa persona cuando experimenta una vida más grande que la vida. Y hablando de mirada y contemplación, me voy a tu infancia. En tu libro Vive como un mendigo y baila como un rey, Temas de Hoy 2020, escribes: Mamá Nenes se reía mucho con el humorista Gila. Su risa hacía que conectara con ella de una forma muy visceral, porque yo, al ser tan pequeño, realmente no entendía lo que decía Gila. No es que me influyera Gila, sino la forma en la que mi abuela se reía viéndolo. Claro. Aquella imagen me parecía el éxtasis cómico. ¿Cómo Juan Ignacio recuerda esa época? Pues como cualquier persona recuerda su infancia, ¿no? Como realmente, fíjate tú, la explosión de vida que hay ahí, ¿no? Por volver a lo mismo, ¿no? Igual el teatro, como decía el título del libro, igual el teatro es la infancia recuperada también, ¿no? Creo que es de un poema de Baudelaire, la infancia recuperada. Entonces, te suceden tantas cosas tan importantes en la infancia que quieras que no,
te marcan un camino. Y yo me acuerdo la risa de mi abuela Irene, que yo de niño llamaba mamá nene. Yo tenía como dos madres, mi madre Nuri, que es mi Sí. madre, y yo la llamaba mamá Nuri, y mi abuela que vivía con nosotros, y como mi madre trabajaba, mi abuela nos criaba. Entonces le decía mamá nene. Y claro, la risa de ella era explosiva, de repente una risa que se desbordaba, ¿no? Entonces yo, claro, yo veía a Gila en la televisión, pero yo no miraba la pantalla del televisor, yo miraba a mi abuela riéndose. Ah, Ese era el éxtasis de la comedia, era eso, no lo que pasaba en la televisión. Entonces eso te engancha, como diciendo, ¿qué le pasa a esta persona? Acaba de entrar en trance. Es un trance, es algo chamánico. De repente la risa nos lleva a otro estado, ¿no? Es algo, yo creo que la risa, digamos, no se puede entrar en contacto con la risa durante demasiado tiempo porque moriríamos abrazados. Es como algo que nos altera, que nos saca de nosotros mismos y es una experiencia, pues como el orgasmo o como el miedo que nos saca fuera de nosotras y de nosotros mismos. Entonces nos hace vivir como esa otredad. Esa otredad. Entonces de repente yo veía a mi abuela, y no solo a mi abuela, sino muchas veces las hermanas de mi abuela, mis tías, bueno, que en realidad mi abuela Irene es mi tía abuela. Esto es una historia larga, pero mi abuela era María del Carmen todas sus hermanas en el barrio de Chimiche, en mi pueblo, sí. se reunía mi abuela con todas sus hermanas, todas vestidas de luto, porque sus maridos habían fallecido, y de repente entre ellas cuando se reunían era una risa explosiva, escandalosa, bebiendo té con queso blanco, que ponían el queso blanco dentro del té caliente como para que se quedara fundido, y yo de niño pasando la tarde con ellas, y yo de niño en un rinconcito mirando y viendo esa primera experiencia con la comedia. Mm. Fue mi primer contacto con la comedia, fue a través de la risa, que tú dices, Dios, ¿qué le está pasando a esta persona? Y retomando lo de Horacio, ¿no? De la Horacio y de Claro, la contemplación y de te la quedas mirada, contemplando y ves a esa una persona energía. fuera de sí, Mm, porque la risa nos saca de nosotros mismos. claro, Entonces, eso de alguna manera a una niña, a un niño se le queda grabado claro, como una registra, experiencia sí. mística. Y cuerpo también, y Y el cuerpo, ¿no? sí, Resuena esa sí, sí, risa sí. y nunca se te quita. Esa risa yo nunca la olvidaré en mi No, vida, ¿no? Se te queda el sonido de esa risa. que no me gustaría irme de tu infancia sin retomar una cita también. Dices sobre tu madre Nuri. Un Ujú. beso a las Nuris, porque mi madre también se llama Nuri. Ah, mira. Sin necesidad de decírmelo en ningún momento, me enseñó lo que es bonito y lo que es bueno. Bueno, sí, ya ves, Pues me pareció ¿no? tan... Mm, Una madre, ¿no? Ya ni siquiera las palabras, el lenguaje sobra, ¿no? Realmente el contacto, no sé, la presencia, simplemente a ti ya te indica que te espera en la vida. Imagínate lo importante que es eso. Y al final, una vez leí del cómico Lenny Bruce, leí una cosa una vez que me pareció un poco cursi, pero al final pasan los años y te das cuenta de que Sí, cosas que te parecieron cursi hace 20 años, al final es lo único que hay. claro, Y en una entrevista, Lenny Bruce, sí. que es como el padre del stand-up comedy, es como el mártir del Mm, stand-up comedy, digo, porque encima murió, ya ves, muy joven. Lenny Bruce, como fue el primer cómico, él venía del vodevil y fíjate, su madre se lo llevaba. Su madre era una cómica judía que hacía striptease. stri- Striptease. Y se lo llevaba a Lenny Bruce de niño por los ujú. clubes de striptease para que él estuviera ahí esperando en el camerino mientras ella actuaba. Y él se crió en ese ambiente de vodevil, digamos. Y de repente a Lenny Bruce se le ocurrió otro camino, ¿no? Digamos, salirse, digamos, de esa experiencia más de vodevil y salió y no necesariamente buscaba los chistes, sino que empezaba a hablar, 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 hasta que la risa surgía o encontraba su propio camino, ¿no? Era una Sí. manera, otra manera, un nuevo sendero hasta el manantial, por decirlo así, ¿no? Y ahí inaugura el stand-up comedy, digamos, y de repente él dice, nos dedicamos a esto por la única razón que cualquier persona se sube arriba de un escenario. Es para poder decir, mamá, mira, estoy aquí. Y no hay más, y no hay más. Y cada uno que interprete esta frase como quiera. Pero si miramos lo suficientemente hondo, cada cual por sus motivos, en el fondo es lo único que hay. Mamá, mira, estoy Estoy aquí. aquí. Yo me había apuntado una cita de él que era, si Jesús hubiera sido ejecutado hace 20 años, los niños cristianos no llevarían cruces en el cuello, sino sillitas eléctricas.
claro. Esto es Ese, de ese era Comedian and Social Citric es un de clásico, ¿no? Frankowski, del 74, Mm. perdón. Ya que estamos ahí, ¿podemos hablar de tus influencias? Faimini Cansado, Pryor también. Faimino y Cansado para mí, claro, fíjate. Yo la primera vez que me subí a un escenario, yo con Faimino y Cansado, de verdad, era pues también otra risa. Yo no recuerdo que eso me volviera a pasar nunca más, pero a lo mejor yo con 14, 15 años, ataques de risa, de revolcarme por el Mm. suelo, de, ¿sabes? De caerme al suelo, de estarme riendo, de perder el control. Nunca más me ha vuelto a pasar con nadie que no fuera con Femenino Cansado, ¿no? Y mi abuela, asustada, llamar a mis padres como que me pasaba algo. Y yo en el suelo tirado riéndome y Faimino Cansado en algún programa de televisión de la época. Y la primera vez que yo me subí a un escenario fue pues en octavo de GB, yo tendría 12 años, 13 años, pues con otro amigo del pueblo, el otro amigo hacía de Faimino y yo hacía de Cansado. Y la primera vez que yo me subí a un escenario fue en el casino del pueblo. El casino no es, en Tenerife no se llama el casino al lugar como de juegos, sino es como la casa cultural. La Mm. casa cultural en Canarias se llama como casino. Y yo, para un viaje de fin de curso, para reunir dinero para el viaje de fin de curso, me subí a ser de Cansado. Fíjate, hasta ese punto. Y yo he tenido el orgullo de decírselo a él en persona, ¿no? Sí. Años después de encontrarme con Cansado, yo muy nervioso, y contarle esta historia, ¿no? Y fíjate, son mentores, mentores para ti, ¿no? De repente, te lo estaba comentando antes de empezar, ¿no? Son Mm. personas que no solo te inspiran a la hora de encontrar un estilo cómico, que también, Sí. sino te inspiran como maneras de vivir. Tú te imaginas cómo debe ser la vida de esa persona. Es increíble. Tú no estás buscando con 14 años simplemente una técnica cómica. Tú estás buscando un camino en la vida. Entonces esas personas significan muchísimo para ti, porque tú te imaginas cómo vivirá esta persona. Yo quiero vivir como esta persona. Había un profesor que fue mi mentor también, ¿no? Mm. Agustín, mi Agustín. profesor, ya lo he mencionado, él fue el que me empezó a llamar Ignatius, Sí. porque le recordaba yo, fíjate, yo con 14 años le recordaba a él al personaje de La Conjura de los Necios. Entonces, yo no sé, sin saber nada de la novela, mi profesor de música Sí. me sacaba la pizarra y para vacilarme me decía, venga tú Ignatius, no sé qué. Y yo no sabía a qué se refería, yo soy Juan Ignacio, o sea, algo me Claro. resonaba. Sí. Y él me prestó su ejemplar de la novela, fue el primer libro que yo leí, y yo, este profesor se quedaba a dormir en el instituto del pueblo. Él no se quedaba a dormir en una casa de alquiler, sino en el propio instituto, en las Sí. clases, en un sillón se quedaba a dormir. Entonces yo recuerdo decirle a mi madre y a mi padre, papá, mamá, hoy voy a dormir con el profesor. Que esto sería políticamente muy Terrible. incorrecto hoy en día, Sí, pero en sí. aquella época mis padres comprendían de alguna Cla- manera aquello, y yo cogía la ropa y me iba a dormir al instituto. Y con el profesor, Agustín, hablábamos de cine, hablábamos de Femino y Cansado. Conociste a Fellini por él, Conocí a ¿no? Fellini, Dijiste en el Fellini fue libro. como una inspiración para mí, Sí. y todo a través de él, todo a través de mi profesor Agustín, que por supuesto seguimos manteniendo el Qué contacto, ¿no? maravilla. Después de todos estos años, y con todo el cariño, porque pasan los años y te das cuenta de que todo ya estaba ahí. Sí. Con 14, 15 años, ahí ya estaba todo, ahí ya estaba todo. Lo otro, lo que vino después, fue como desplegar ese mapa, que de Sí. repente un mentor, cuando tú tienes 14, 15 años, te puede entregar ese mapa, que tú Mm. ya solo tienes que desplegarlo. Que se trata de ir encontrándote, no descubrir, ¿no? Es encontrarte con Es eso. encontrarte, es encontrarte. Llega a ser lo que eres, decía Sí. Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía, llega a ser lo que eres como algo que, bueno, que nunca se tiene por qué necesariamente dar, pero simplemente es como una diana. Si tú eres un arquero, es como una diana a la que apuntar, ¿no? Mm. Y eso ya es, ya no necesitas. Entonces, hay un libro acerca también de entre el tiro con arco y el zen, que lo relaciona con el arte, Sí, ¿no? sí, sí. Y creo que hablaba de eso, que no se trata, cuando tú tensas el arco, no estás disparando realmente a una diana que está fuera de ti, estás disparando hacia ti mismo. Mm. Entonces tú tienes que acertar en tu diana, en tu propia diana. Llega a ser lo que eres. Y eso sucederá o no sucederá, pero lo importante es tener ese horizonte. Ignatius, ¿tú recuerdas el primer espectáculo de artes escénicas o la obra de teatro que viste?
La verdad que no. O que te haya golpeado. No hace falta que fueras muy Yo no pequeño. soy muy bueno, fíjate, si tengo que decirte una obra de teatro que me haya golpeado, Sí. pues fue muy reciente y fue la obra de teatro que a mí me marcó el camino para meterme en el máster de creación teatral donde conocí a Fernanda Orasi. Fernando. Esto es una cosa muy reciente en mi Sí. vida, ¿eh? Yo nunca, siempre sí, el teatro siempre ha estado ahí, pero yo soy una persona, quiero decir, yo me vengo arriba como que me gusta y tal, pero no controlo el tema, no soy un entendido, soy bastante profano, soy, ¿sabes? De repente parece que entiendo del tema, pero en realidad son dos cosas que he escuchado y las reproduzco. Y de repente encuentro la obra del Golem de Juan Ah, sí. Mayorga, que se estrenó en el Teatro María de Guerrero. Mm. Y sí, obras de teatro siempre, pero nunca ninguna que de repente tú digas, esto me ha llegado de una manera especial. Y obras de Juan Mayorga, tuve la suerte de ir a ver también varias. Me acuerdo de la de Reykjavik, Sí. también era, te lo juro, yo la llegué a ver incluso 2 veces y me fascinó. Acerca, ¿no? Era toda la historia de esa historia, una especie de versión de la partida de ajedrez de Fischer Ujú. contra Spassky en Islandia. Y de repente el Golem me enganchó tanto que yo fui a verla hasta 5 veces. Hasta 5 veces Opa. que ya el acomodador del teatro María Guerrero, cada vez que yo entraba me decía, bienvenido, Mr. Golem. Yo ya era Qué Mr. Golem. bueno. Y yo obsesionado. Sí. También te digo que yo soy como muy compulsivo para muchas cosas. Y en cuanto encuentro algo que me guste, eso es una especie de Repites. toque. Sí. Que de una manera compulsiva me meto en eso. Y de repente era como las palabras, ¿no? Fíjate, un teatro como el de Mayorga, entiendo. Muchas veces, fíjate tú, el malentendido que puede haber en ocasiones, de esto hemos hablado alguna vez en las clases, acerca de la palabra, ¿no? Uno dice, ah, vale, Mayorga, no, un teatro de la palabra, pero amigo, es una palabra que es muy sensible, es una palabra que no necesita que pase nada, porque esas palabras son como flechas. Son como flechas que se disparan a la diana en muchas direcciones y de repente es una experiencia sensorial. Esa palabra te transporta, como el teatro en general, ¿no? Pero a mí me pasó con el Golem. Y el Golem, de repente, fue como una revelación para mí. Y en una de las últimas veces, no sé si es la última vez incluso que fui a verla, la quinta vez, de repente yo bajo como trastornado después del final de la obra y en las escaleras del teatro me encuentro con Juan Mayorga. Y yo, para mí era como un sueño. Y yo me quedo mirándole muy nervioso. Y él se acerca a mí y dice, coño, Ignatius. Y de repente fue muy amable. Dice, tenemos que darnos los números de teléfono para estar en contacto y tal. Y claro, fíjate tú qué amable fue, ¿no? Y yo me enteré a través de lo que nos escribimos en los siguientes días que existía este máster de creación teatral. Entonces digo, Dios, En que la tengo... abadía fue. ¿Lo hiciste? En la abadía es donde el No, el programa teatro tal, en la abadía pero lo el máster hiciste. de creación es en la Carlos III, Ah, es en vale, la sí. Universidad de Carlos Sí, sí. III, lo dirige Juan Mayorga y digamos que entre los profesores está Fernanda Sí, Orasi, sí. Pablo Messiés, que también ha estado aquí, Sí, sí. bueno, ya ves, tanta Mónica Valenciano, bueno, muchísimos profesores que conocimos ahí. Y fue una suerte. Ahora está Andrea Jiménez, está de profesora este año. Y de repente yo me tiré ahí de cabeza, pero todo fue por sentirme golpeado por el golem, de alguna Ujú. manera. De repente gente que la palabra transforma, la palabra con lo poco que es, decía Wittgenstein, ¿no? Decía, el lenguaje es una trampa. Pero bueno, es lo único que tenemos y fíjate hacia dónde nos puede llevar eso. Lo, entonces ya te digo, bueno, para mí fue inspirador y como te decía antes, Sí. me trajo un horizonte. Me trajo un horizonte que de repente yo ahora no estoy seguro si eso lo voy a ser capaz de llevarlo a un escenario. ¿Sabes? Yo lo que hago es stand-up comedy de una manera muy modesta y muy sencilla. Pero de repente se te meten tantas cosas en la cabeza que uno tiene la ilusión de ir volcando eso. Y aunque yo pienso que aunque no lo enseñes directamente, algo ya se te ha metido en el cuerpo, que tu trabajo pasa por ese filtro. Una vez has pasado por ese proceso, digamos, del máster, de presentar tu proyecto, Mm. de hacer muestras, tú has vivido una experiencia que de repente para mí fue como un antes y un después, sinceramente.
Yo le debo todo eso y a terminar aquí, por supuesto. Terminar aquí, o sea, gracias por considerarme una persona más del teatro, para invitarme aquí al Gracias. podcast. Gracias. Hasta ese punto le debo a Juan Mayorga el encuentro que tuvimos en aquella escalera del María Guerrero. Todo está conectado. Sí, sí. Sobre procesos creativos, tu primer contacto con la idea. Tú dibujas, escribes, borroneas. ¿Cómo llega a ti? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo te persiguen esas imágenes? Yo, digamos, me gustaría pensar que no tengo método en el Mm, sentido de que no soy, no consigo perseverar mucho, no soy muy disciplinado, digamos. Entonces, yo sinceramente creo que he ido muy a lo loco. No sé si eso ha sido para bien o para mal, pero es un poco la sensación que me da cuando miras atrás. Es como quien está intentando dar brazadas para mantenerse a flote. Entonces ha sido una cosa muy poco racional, mm, poco racional y como a golpe muy emocional y llena de interrupciones, de perderme por el camino, de volver a recordar quién soy. Porque uno en un momento dado, como te decía antes, puede sentir una llamada, ¿no? mm. Una llamada, esa llamada que sientas en la adolescencia, ¿no? La llamada de lo salvaje. De repente, este puede ser un camino de la vida para mí. Pero uno se pierde en el camino, como decía Dante, ¿no? Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi retrovai per una selva oscura. Y de repente todo se oscurece, todo se nubla y tú te olvidas de quién eres. Y eso pasa continuamente. Y vuelves a encontrarte, te encuentras perdido, encontrarse perdido, ¿no? Decía que era de las expresiones más bonitas que hay, encontrarse perdido, ¿no? No reniegas, no intentas buscar ninguna certeza artificial, pero por lo menos te encuentras perdido y ese es tu modo de estar. Entonces, yo creo que lo que me ha movido básicamente ha sido la vergüenza, el miedo y la necesidad. Yo creo que mi método es la vergüenza, el miedo y la necesidad. La necesidad, fíjate, yo soy una persona que se dice que cambio mucho de estar dentro del escenario a fuera del escenario. Todo el mundo me lo dice, ¿no? Mm. Como diciendo, Chos, qué amable es Juan Ignacio, qué persona más cariñosa. Y luego el puto loco que es arriba del escenario, ¿no? Si no le conociéramos en persona, vete tú a saber qué pensaríamos de él. Y de repente yo no estoy haciendo ahí un personaje, porque nunca lo premedité. Claro que es una máscara, pero es una máscara pues como las que nos ponemos siempre en la Sí. vida, pero no fue una máscara premeditada de que yo pensara, este personaje tiene que tener estas directrices y estos parámetros. Fue una manera de reaccionar al pánico y la histeria que a mí me daba subirme arriba de un Sí. escenario. Entonces, eso me revolcó, eso me revolcó. Y yo en la vida normal, yo no te digo que yo no sea una persona amable, pero el gran equívoco que hay es que esa amabilidad, en el fondo también es otra máscara. Yo tengo miedo, yo tengo pánico al malentendido. Mm, Tengo pánico ahora a decirte una broma a ti sí. y que tú me malentiendas. Eso yo no lo puedo soportar. Y digo, tío, María. Mariana, perdón, ahora siento vergüenza de no haberme acordado Terrible. bien de tu Sí, sí, nombre. sí. Me ha afectado hoy. Esto se me clava como una flecha. ¿Qué va a pensar ella de mí? Que no recordaba su nombre, si era Sí. Marina, Mariana. Dios, va a pensar que soy una mala persona. Me tenía que haber quedado callado y ni siquiera haberle preguntado por su nombre. ¿Sabes? Dar un paso atrás y Mm, así tengo una trinchera sí. de seguridad. No le pregunto por su nombre, así nunca fallaré. Mm, Esa es mi manera de estar en el mundo. No atreverme a compartir esa sórdida obscenidad. No atreverme a... Entonces me refugio detrás de una máscara de amabilidad, por miedo, por cobardía, vulnerabilidad. vulnerabilidad, por miedo a que la otra persona piense que yo soy mala persona. Entonces, eso me llena de remordimientos, continuamente pienso que me he metido la pata, me arrepiento de todo lo que he hecho, por supuesto, el sentimiento que más se me ha repetido después de una actuación es el arrepentimiento y la vergüenza, y de repente, no sabes por qué, encuentras ese espacio en el escenario donde, aunque muchas veces sientas esa vergüenza por lo que has hecho, tienes que admitirte
igual que el lenguaje, es lo único que tenemos, o por lo menos lo único que yo he encontrado para en ese escenario poder compartir esa sórdida obscenidad. En ese escenario, atreverme a sacar algo que se salga fuera de lo normal, que no sea cliché ni estándar. Decía Juan Mayorga que el teatro es huir de la frase hecha. Entonces, para mí significa eso el teatro, un refugio, huyo de la frase hecha Ujú. y intento aventurarme, aunque pueda meter la pata, pero he encontrado un espacio donde lo puedo hacer. ¿Sabes? Como cuando alguien dinamita estos edificios que son explosiones como controladas Sí. para que el edificio no cause daños en su entorno y el edificio se desploma, dinamitado. Para mí eso es el teatro. Es un espacio donde dinamitar la civilización, donde dinamitar la cultura, para entre esas ruinas encontrar algo de libertad. ¿Cómo surgió el grito sordo? Fue un tic nervioso. ¿Ah, sí? Con 12 años más o menos. Sí, la pregunta nunca me lo habías oído contar. No. Pues de verdad, yo hacía... No sé por qué, me dio ese tic nervioso. Como te digo, soy una persona compulsiva, ¿Puedes, llámalo trastorno obsesivo compulsivo. puedes repetirlo? Con 12 años se me desencajaba la mandíbula y yo me quedaba con la mandíbula bloqueada, que hasta lo pasaba mal. Y la profesora incluso, me acuerdo de echarme de clase porque pensaba que todo era como para reírme de ella. Y yo me entraban nervios, me entraba pánico y fue un tic que con 12 años y yo no podía resistirme a no hacerlo. Si se me venía a la cabeza, tenía que hacerlo para encontrar un poquito de alivio. Claro. Y de repente era... Y era más complicado, era como un ritual. Como una partitura Como una escénica. partitura, pero me acuerdo que Oh, tenía que hacer así también. ah. Y si tú me lo recordabas, yo me ponía nervioso y Y eso me tranquilizaba. Ve, ahora, por ejemplo, me acabo de acordar. Y cuando yo empecé con las actuaciones, de los nervios, yo estaba actuando con mi monólogo que había preparado y de repente... y la gente ya se reía más con eso Claro. con lo que yo podía haber escrito. Entonces, bueno, lo fui incorporando de una manera natural al show. Y ahora ya es como... que una vez abrí un libro Sí, por una página cualquiera y de repente era como un libro sobre psicoanálisis y de repente me encuentro, lo decía tal cual, dice, para Freud la representación gráfica de la angustia sería a través de un grito sordo. Yo me quedé, te lo juro. Lo ponía, la sí, traducción era sí. tal cual, grito sordo. Para Freud eso era lo que representaba, la manera de representar físicamente Sí. a través de un gesto la La angustia. angustia. Un grito sordo. ¿Sabes? Como tú quieres gritar, tú quieres expresarte, tú quieres, ¿no? Pero hay algo ahí que te ata, hay algo ahí que te ata. Sí, Entonces tú tienes que... El artista es el que baila encadenado, sí, decía Nietzsche sí. también. El artista es el que baila encadenado. Entonces tenemos un grito, pero es sordo. Pero hay una liberación ahí. En la ausencia de sonido también, no sé, es Sí, una es cosa. como una dualidad, ¿no? Sí, Hay sonido, pero no hay pero no sonido. hay. Es como un Hay un sonido vacío ensordecido. Sí, y sí, hay. es como, Sí. ¿no? Es como una especie de yin y yang, es como ¿Tiene, una especie de... ¿Hay alguna otra improvisación que se transformó en gesto, en algo que sea identitario? No me Bueno, yo sale la creo que como el palabra. grito sordo, pocas cosas. Chupa pezones también. Sí, 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 lo he visto. De repente eso también se fue quedando en el show. En algún momento empecé a Sí, chupar pezones y eso se fue quedando en el show. eso lo he visto. La época pandemia, pospandemia. Antes de la Antes, pandemia, ¿no? incluso. Antes. Sí, sí. Sí, En Madrid hay un sitio que se llama La Escalera de Jacob, sí, un sitio de sí, teatro en sí. Lavapiés, y en el sótano yo tuve una época que todos los domingos actuaba ahí. Y volvía de viaje, a lo mejor actuaba por cualquier lado donde me llamaran fuera de Madrid, y cuando volvía yo venía pasadísimo de vueltas, de a lo mejor noches sin dormir Sí. demasiado, actuando.
bebiendo, ¿sabes? Yo volvía ya a Madrid un poco perjudicado y de repente llegaba a la escalera de Jacob y ahí de repente surgió el monstruo. Y ahí fue donde empecé a chupar pezones y eran actuaciones de 3 horas y media, porque yo ya me importaba lo mismo una cosa que la otra. Yo Sí, volvía pasadísimo ya del viaje y volvías como trastornado y de repente bajabas a un sótano, te sentías impune, la gente se iba, terminaba yo actuando para 3 personas. ¿y la persona se ofrecía? Tipo, Al principio me... no, al principio eran auténticos linchamientos. Yo Sí. me acuerdo con parte de la ayuda de la gente que quedaba sujetar a esa persona para yo chuparle el Ah, pezón. ya, Era violento. que no era voluntario. Y eso se fue haciendo consabido y ya ha llegado a un punto en el que hay cola Claro, de jovencitos confusos haciendo cola para yo chuparle los pezones. ¿cómo? Lo que empezó Sí. como un camino salvaje ha acabado burocratizado como un funcionario. Me da vergüenza, pero fíjate cómo es la vida, ¿no? Todos los caminos que se abren de la manera más torpe, al final, a fuerza de irlos trillando, acaban convirtiéndose en algo Sí, estereotipado. me recordó el chiste de tú no vienes aquí por el show. ¿Eh? Que el chiste, ¿no? Tú no vienes aquí a cazar. No, no, Ay, perdona, no te... no, soy malísima en chistes. Luego lo No, cortas, no, no lo ¿sabes? cortes. Eso quedó... No, no, no lo cortes porque ha quedado precioso. El malentendido, la confusión. Es como si estuviéramos en un show mío ahora. Nadie entiende muy bien qué No, sucede. no, no, me he Déjalo, por favor. A mí me me, hace ilusión que lo dejes, ¿eh? me he aventurado. Mira mi desfachatez a querer hacerle un chiste No, a pero yo tampoco Ignatius. escucho bien, te pido disculpas. Entonces todo se queda ahí como en un hueco, como diría Mónica Valenciano, que es Sí, otra sí, inspiración para mí, por sí, supuesto. sí. Mónica Valenciano, su última obra se titula El lugar de los pasos perdidos. Fíjate tú, ¿no? Qué poético. Ya ves lo que es Mónica, ¿no? Mm. Es como una gurú del mundo escénico y de repente solo verla ya es una inspiración. Y solo ese título ya te da que pensar, el lugar de los pasos perdidos. Por ejemplo, esto que tú y yo ahora acabamos de compartir, esta confusión, yo no entendí tu chiste, no se sabía muy bien qué Me dio trataban. vergüenza. Te dio vergüenza, compartimos esa vergüenza, pero bueno, la compartimos, ¿no? Y de repente eso es como un nuevo sendero hasta el manantial, por decirlo así, ¿no? De repente, como diría Mónica Zambrano, estábamos aquí en este bosque, como si la conversación fuera un Mm. bosque, y de repente llegamos a un claro del bosque. Las palabras son árboles que talar, los vamos talando, y de repente ya no hay más árboles, solo hay confusión, abismo y vértigo. Y eso es algo más real, pienso, que las palabras que estábamos compartiendo. Lo que pasa es que, claro, para poder compartir una civilización, un comportamiento, una compañía, tenemos que refugiarnos en comportamientos que nos hagan sentir un lenguaje, ¿no? Sí. Pero de repente esa no es la realidad. Mm. Nos hacemos la ilusión de que las palabras son la realidad, pero a lo mejor la realidad es esa confusión, ese vértigo. ¿Qué dice? ¿Qué nos dicen? Nos reímos por pura angustia. Nos reímos por angustia, como diciendo, tenemos que reírnos porque aquí iban dos, se cayó el del medio, el puente se dinamitó y hay que entender, y la risa es un puente Mm. nuevo que tiendes hacia la otra Y a persona. rellenar Para, también. para Para rellenar, para rellenar, reconstruir, diría más bien. reconstruir. Para ese puente que se ha dinamitado, volver a reconstruirlo. Sí. Y la risa es pura arquitectura, Mm. es arquitectura del vértigo. Decía Samuel Buenísimo. Beckett, Qué bueno. el aire está lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece. Algo así era, ¿no? No lo recuerdo bien, pero Esperando a Godot. Eh, seguro eh, que Alex lo Está recuerda. lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece. La costumbre, lo estereotipado, lo cliché, eso nos hace sentir, bueno, la vida ya no la contemplamos porque ni siquiera prestamos atención. Pero de repente, cuando todo falla, cuando hay un momento de vergüenza, de miedo y de incomprensión, ahí estamos con los 5 sentidos puestos, como diciendo, Dios, ahora sí que noto el peligro, ahora tenemos que prestar atención. Y una de las frases de Mónica Valenciano es esa. Ella dice, el precio que tenemos que pagar por ser libres es prestar atención. Buenísimo. En La medio. atención es la mirada y la mirada es el amor. Y Ay, el amor es la moneda. El amor es la moneda que tenemos que pagar para ser libres. mm,
¿Qué le pregunto después de esto? Terminamos ya. En Meditaciones, Mm, temas de hoy 2022, escribes: conocimiento es saber cuántas veces te has subido a un escenario. Sabiduría es saber cómo comportarte arriba de un escenario. Filosofía es preguntarte dónde empieza y dónde termina el escenario. ya, fíjate. Como tantas otras cosas mías, soy un ladrón. Soy la Entonces, yo no tengo nada propio. Pero una vez vi una gráfica que decía algo así, ¿no? Y entonces yo hago como mi versión y me lo Sí, llevo a mi terreno. Pero el original era, información son los puntos que tú ves sobre un espacio. Tú sabes que esos puntos existen. Conocimiento es saber cómo unir esos puntos, saber que trazamos esas líneas y esos puntos quedan relacionados. Y sabiduría es saber que hay muchísimos puntos que no estás viendo, el lugar de los pasos perdidos. Y de repente hay un fuera de campo que no vemos. Y, 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 mm, y yo creo que de alguna manera el teatro, como decía también un mayor, que ahora que recuerdo, él lo relaciona mucho con el libro de Freud de lo siniestro. Es como lo siniestro revelado. De repente lo siniestro, lo que está en la sombra, lo que está fuera de campo, de repente en el teatro encontramos un espacio donde alumbrarlo. Y ese fuera de campo, que habitualmente nos hacemos la ilusión de que estamos viendo la realidad, cuando en realidad hay muchos puntos que no estamos viendo. Y aún así pretendemos tener la ilusión de que tú y yo nos estamos entendiendo. mm, Pero de repente, en el escenario, de repente ahí podemos ser más salvajes. De repente tú dices algo que yo no me lo espero. Pero es como ahí lo podemos compartir. Y sobre todo porque hay mucha gente alrededor mirando. Y hay tensión, como diciendo, Dios, a ver qué siniestro, qué mundo siniestro se va a revelar ahí entre esas dos personas. Porque esas dos personas no se matan a golpes de repente. ¿Por qué tú y yo aquí no nos estamos abrazando o mm, pegando? Y de repente nos contentamos con estar así mirándonos sí. y hablando. Es muy primitivo también, muy atávico la Sí, idea esa sí, del escenario. sí. Entonces, no sé, no sé por qué vine yo a decir esto ahora tampoco. Que Eh, hablábamos ¿De qué de eso, hablábamos? de la, Ay, de ¿de la qué? sabiduría. Ah, sí, bueno, eso, Estábamos que en es un lugar eso, donde el mostrar lugar. todo lo que se te pasa por alto, Mm, todo lo siniestro, todo lo que queda en la sombra. El lugar de los pasos perdidos, todo lo que pudo ser y nunca fue, todo lo que es pero no se muestra. De repente en el teatro se enseña. Y otra de las cosas que aprendí en el máster de teatro es que el teatro en Grecia empieza como una institución política. mm, Era una institución política más donde contemplar conflictos a ver qué coño hacemos. ¿Sabes? Como mm, diciendo, pasa esto, a los humanos no suceden estas cosas, hay un problema ahí. Es problemático ese encuentro con la otra persona. mm, ¿Qué estará viendo la otra persona? ¿Qué estaré viendo yo? Entonces, de repente ahí, como diría Andrea Jiménez, a lo mejor, la autora de Casting Lear, sí, esa, mm, ese gesto antigónico, ese gesto antigónico de Dios, quiero esto, pero hay otras leyes y yo quiero salirme de esas leyes, pero está la otra persona que también tiene sus derechos y su libertad y mm, a ver cómo articulamos eso en algo que se pueda llamar incluso democracia. mm, El teatro estaba al servicio, pienso, de la democracia en ese sentido, como diciendo, cómo una comunidad de personas podemos entendernos cuando, claro. cuando lo tenemos todo en contra. Lo que pasa que en algún momento, bueno, en muchos momentos ocurre aquello de que sea solo entretenimiento, Bueno. ¿no? Porque si no es peligroso. Claro, yo estoy muy en contra de la gente que de repente, claro, el entretenimiento dice, venga, vamos a mantenerlo en ese plano, ¿no? Pero mucha gente, ¿no te da rabia cuando la gente dice, voy al teatro para evadirme?
o voy también a lo un museo dice. para evadirme, Sí, o entro al cine para evadirme. Tú no vas al cine para evadirte, joder, tú no vas al teatro para evadirte, es mm, todo lo contrario. claro. Para evadirte ya tienes tu alienación en tu oficina, Sí, 8 horas o diarias, el o, móvil. o con el móvil, eso ya es evadirte. Olvidarte de quién eres, Mm, evadirte, pues a eso coge un móvil y pégate 8 horas ahí haciendo scroll, sí, ¿no? claro. Eso es evadirse, si Sí. quieres evadirte. Al teatro no se va a evadirse, al teatro va a mirar a ese abismo, Claro. a la radicalidad de la realidad, vértigo y Mm, abismo y peligro. Y eso es lo que hay, esa es la realidad, aunque sea idiota, aunque no sepamos cómo interpretarlo, pero bueno, vamos a encontrar un espacio como el teatro, vamos a dinamitar esa civilización y esa cultura, como dijimos antes, y mirar en esas ruinas, a ver qué contemplamos, como si las ruinas fueran algo, ¿no? Como esotérico, donde, como diciendo, venga, a ver qué vemos ahí, a ver qué manchas encontramos ahí en esas ruinas que nos representen. mm, Algo así, ¿no? Entonces, con la comedia pasa lo mismo. La comedia no te evade de la realidad. La comedia te da una experiencia radical de lo que es el universo. Hace poco me voló la cabeza encontrar una gráfica por Twitter de un agujero negro. Y yo no sabía que lo que está en medio del agujero negro es un término técnico de la mm, física, singularidad. Lo que está justo en medio del agujero negro se llama singularidad. Entiendo que ahí admitimos que el modelo de leyes que manejamos sí. no nos llega para explicar. Ahí se nos termina el lenguaje. Ahí sí es verdad que iban dos y se cayó el del medio. Y no se nos ocurrió otra cosa que llamarlo singularidad. Como diciendo, esto se parece a sí mismo y solo a sí mismo. Y no tenemos ninguna referencia para compararlo con nada. Esa es la realidad. Esa singularidad nos da miedo porque no tenemos un contexto para interpretarla. Entonces, bueno, y esa es la realidad. Y todo lo demás es civilización y cultura. Son murallas que nos construimos a nuestro alrededor porque tenemos miedo. Y retomamos ahora el miedo y la risa, y me acuerdo de Humberto Eco en El nombre de la rosa, que es peligrosa, ¿no? Es Ujú. el que tiene el poder no quiere, la risa es muy peligrosa. La risa es Entonces, peligrosa y la risa también puede estar al servicio del status quo. también, también. ¿Sabes? También es, claro, Mm, el que pretenda domesticar la risa para utilizarla como una herramienta, está muy equivocado y está bastardeando la comedia. La comedia es un arma, es un fuego que no estamos del todo equipados para manejar. Y retomaba eso que hablabas de la risa y el miedo en el libro, porque dices, realmente lo que disuelve el miedo es la risa. ¿En qué momento Lo entonces contrario de la risa no es el llanto, no sino es el el miedo. llanto, es el miedo? Había un escritor latinoamericano que creo que decía que la risa es la distancia más corta que hay entre dos personas. Pero a mí me gusta añadir que también existe la orden de alejamiento. Hay que tener eso en cuenta, ¿eh? Hay que tener eso en cuenta. Sí, sí. Porque la risa puede ser muy cruel también. Mm, mm. ¿Dónde está entonces la angustia? ¿Dónde la ponemos? Bueno, como la puso Kierkegaard, Sí. creo que Kierkegaard decía la angustia es el vértigo de la libertad o algo así. ¿Sabes? De repente sentir que podemos ser libres nos da angustia. Había otro libro que se titulaba La servidumbre, ay, no me acuerdo, La servidumbre voluntaria. O sea, es muy cómodo y todos y todas Sí. pasamos por el aro en nuestras vidas y encontramos un espacio de servidumbre voluntaria donde estar seguros y seguras. Hace poco el filósofo Byung-Hun Chan, que le Sí, acaban de dar el de ahora el premio Princesa premio. de Sí. Asturias, decía que somos ganados en estos tiempos, que pretendemos tener la ilusión de que somos libres y en realidad somos ganados, estamos más manipulados que nunca. Yo creo que esa es la señal del fascismo. Fascismo es abuso del poder. Los totalitarismos, básicamente somos mucha gente. En algún momento, en la Revolución Industrial, a principios del siglo XX, Ortega habló de la revolución de las masas, de la rebelión de las masas. En un momento empezamos a ser muchos
Entonces, ahí surgieron los totalitarismos, como el fascismo, el comunismo también incluso, ¿no? La Unión Soviética. De repente, ¿cómo gobernar cuando hay mucha gente? ¿Cómo ejercer abuso del poder cuando hay mucha gente? Porque si hay mucha gente, es difícil. ¿Cómo ejercemos ese poder? Entonces, ya está. Que deseen todos lo mismo, Mm. que todo el mundo desee lo mismo, que todo el mundo se comporte igual. Entonces, cuanto más ganados seamos, más fácil de gobernar seremos. Y actualmente somos más ganados que nunca. La ilusión de llegar a la esquina y decir, ¡ay, mis zapatitos en la vitrina! Claro. Ya lo sabían que quería eso. Claro. Qué bueno. Cada vez que veamos algo en el escaparate que deseemos, lo tenemos que ver como una humillación y una derrota, porque el sistema nos ha visto llegar y nos estaba esperando con la escopeta cargada. Así que tenemos que imaginarnos, tenemos que readueñarnos de nuestro deseo, porque lo están hackeando, y desear cosas que todavía no existen en el mercado. Mm. ¿Quieres una bre fácil? No. Yo quiero pasarme toda la tarde intentando abrir esta botella. Para mí lo importante no es beberme lo que hay dentro de la botella. Para mí es intentar abrirla. El proceso, El proceso, ¿sabes? no el Y yo no quiero una bre resultado. fácil. No me vendas una bre fácil. Es que no nos dejan tiempo para el Claro, proceso. desear cosas. O en el porno, por ejemplo, cada vez que tú te metes en el porno y ves categorías y tú dices, esta categoría me excita, es una derrota. ¿Cómo han podido imaginar mi deseo sexual? Es una derrota. Yo quiero Claro. imaginarme cosas sexuales que solo Que se me no. hayan ocurrido a mí de una manera genuina. Cada vez que eso está categorizado, alguien ha leído Predijo, mi claro. deseo y lo ha mercantilizado y lo ha empaquetado para venderlo. Sí, sí. No sé por qué estaba diciendo esto. Llegamos Lo del ganado, ¿no? del ganado Lo del al ganado. porno y Lo ahora del me ganado, voy lo del a... ganado venía a propósito de algo, ¿no? De Byung-Hun Chan. Bueno, pues se trata de eso, No, de... porque hablamos de la angustia. Ah, de la De la angustia, angustia claro. hablábamos. Exacto, exacto. Entonces, ¿tú quieres no ser ganado? Es que Byung-Hun Chan decía, Sí. es que somos ganado porque el ganado está en el establo. ¿Y por qué el ganado está en el establo? Porque en el establo es donde está la comida. Entonces hemos creado un mundo que está muy delimitado cada vez más y con la inteligencia artificial todavía esto va a ser peor. El mundo está muy hecho predecible, muy preprogramado. Básicamente una inteligencia artificial es eso. La inteligencia artificial es el triunfo de la mediocridad, en el sentido de que es algo tan inmenso que coge toda la información que hay en Internet, ¿no? En la nube, llámalo como quieras. Esa inteligencia artificial se adueña de toda esa información y busca un espectro predecible. De toda esa cantidad de información, busca la medianía, lo que es más probable, lo que es más probable que suceda. Y si tú me preguntas algo, yo te voy a responder siendo complaciente Claro, contigo. lo que yo quiero ir. Exacto, y lo que tú quieres ir y lo que más te encaje a ti. Y yo te conozco por lo que yo pienso de los datos que tengo de ti y te ofrezco un reflejo tuyo con el que tú te vas a sentir complacida. Ujú. Y de repente la inteligencia artificial elimina de ese espectro los márgenes. El lugar de los pasos perdidos que decía Mónica Valenciano ya no existe en la esfera de la inteligencia artificial. Y esos puntos se van a ir perdiendo cada vez más en la civilización. Y la gente recordará en el pasado de decir, "Cho, había gente que de repente pensaba cosas raras". Y a lo mejor esas cosas raras eran incluso perjudiciales o contraproducentes, pero eran hallazgos, singularidades, como decíamos antes. Cada vez el mundo se va a volver menos singular, Mm. más predecible. Tú y yo nos hemos creado en un mundo en el que todavía decíamos, joder, qué suerte tuve o qué mala suerte tuve, porque la suerte era parte de nuestro mundo. Eso va a ir desapareciendo, porque todo va a estar ya predicho. Me recordó un cuento de Bradbury. Ah, sí. Ay, no me acuerdo cómo se llama, Vale. pero también es sobre la singularidad que se encuentran con alguien y le niegan su profesión porque no existe ya. Mm. Esa profesión no existe. Mm. Sin profesión lo ponen en la ficha. Vale, 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 vale. Y ahora hablando de la... Sí, sí, eso ya no existe. Ya no, la gente ya no hace eso. En la medida, ya no es una cuestión de ganar, porque no vamos a ganar. Es una cuestión de libertad, de dignidad, de fortaleza, de decir, quiero que se me ocurran cosas que no estén todavía predichas. Ni Quiero, catalogadas. ni catalogadas, y para eso está el teatro. Quiero que se me ocurra una frase, una palabra, aún que no sea una frase hecha.
Entonces vamos a ver cómo encontramos ese nuevo sendero hasta el manantial. De repente lo humano está, a lo mejor, en ser capaces de tomar las peores decisiones a cada momento. Y a ver ese mundo del fracaso que exploró Samuel Beckett, Ujú. fracasar mejor. A través del fracaso, encontrar un nuevo sendero hasta el manantial. Pues mira, te voy a citar algo que también dices tú, que es, esto es lo que me ocurre a mí, me Hmm. ocurre a mí. Más que poeta, me considero farsante. Tengo la sensación de que todos estos años he fingido y fingido esperando que algún día me salga bien. Esto me recordó a Fernando Pessoa, el poeta es un fingidor, ¿no? O poeta é um fingidor. Fingidor. É finge tão Finge tão, continuamente. Não. tão completamente Sim. Que, que chega a fingir de que é qué dor dolor el el dolor que dor de veras que de veras sente. sente. Qué Qué bueno. bonito, qué Gracias. bonito, Gracias, amiga. qué bonito. Sí, sí, fíjate que yo creo que el libro del desasosiego Mm, de Pessoa es para mí como, fíjate, el stand-up comedy, tal como yo lo entiendo, ¿no? Se refleja en ese libro, porque de repente es como una realidad fragmentada. Son muchas voces al mismo tiempo que tú tratas de expresar arriba de un escenario. Y el estilo que Pessoa vislumbró, ¿no? Para ese libro del desasosiego es como para mí es ese camino. Decía Mayorga también la subjetividad, ay, como no me acuerdo de la palabra, pero de repente tenemos una conmoción. Nuestra subjetividad está en conmoción, está desasosegada. Y el teatro que de repente se inventa el espacio del proscenio, donde de repente dejamos a los otros personajes de la obra de teatro atrás, damos un paso adelante y compartimos ese desasosiego con el público. Nuestra subjetividad está en conmoción y no tenemos una respuesta para ese dilema. Y como no tenemos una respuesta, se nos ocurre que la única verdad que pueda llegar tiene que ser una verdad compartida. Es el momento del ser o no ser de Hamlet. Y de repente pienso que el ser o no ser de Hamlet es el precursor del stand-up comedy moderno. De repente una persona se despoja de todo lo que hay en el escenario, vestuario, iluminación, demás personajes, y decide dar un paso adelante y hablarle al público desasosegadamente. Y Pessoa para mí es eso también. Es una especie de heredero también del ser o no ser. Y eso para mí es el stand-up comedy, de mm. repente, ¿no? Compartir ese vértigo entre una persona que está mirando directamente al público que le contempla. A lo largo de estos años, ¿cómo verías la evolución de Ignatius? Bueno, ah, no sé. Ahora eres un personaje beckettiano. ¿En serio? De repente, de repente. Primer plano, Alex, por favor. Que de repente se me cayó todo el equipo, ¿eh? De repente la mochila se me... A mí me gusta pensar, quiero hacer algún día una versión de Samuel Beckett, del Esperando a Godot, Ostras. en el que Godot tarda tanto en llegar que los personajes ya les ha dado tiempo de estar en su prime, porque habitualmente les vemos como dos prójimos, como dos perdedores Mm. a los dos personajes, ¿no? De Esperando a Godot. Pero imagínate que pasa tanto tiempo que tú dices, pues mira, me voy a arreglar. Voy a estar disponible. Voy a Pues estar disponible en mi mejor faceta, en mi, no sé, llega a ser lo que eres, decía. Alex, si quieres luego esto lo cortas, pero es que se lo tengo que decir. No, dímelo, dímelo. Al final, que siempre leo un texto homenaje, Alex me sugirió esta semana que te sugiriera que leyéramos una escena de Esperando a Godot. Sure. Y yo le dije, no, hombre, que no le conozco, que no le voy a proponer esto, que por favor. Joder, qué Y casualidad, ¿eh? ahora todo el Qué rato casualidad. Y hablando. de repente parece, Su ojo de director. parece mágico. Haber traído un texto de...
de Beckett ahora. Bueno, pero si esta misma escena pudo ser beckettiana de alguna Total, ha forma. sido Claro, porque beckettiana, tú me ya sé. preguntabas a propósito De la de... evolución, cómo ha sido la evolución de Ignatius a lo largo de todos estos años, Claro. ¿cómo lo ves tú mirando? Porque hablas una cosa muy linda de Murakami, ¿no? Del destino, de mirar hacia atrás, ¿no? Y de ver. Y entonces me imaginaba esa imagen también de tú viendo la evolución de Ignatius y ahora, viéndolo ahora. La verdad que al final te da emoción porque uno hace este camino, como te decía antes, por pura necesidad, ¿no? Y miras atrás y tú dices, yo, ¿cómo me metí yo en esta puta locura, ¿no? Eh, y llega un momento que tú dices, pues esta ya es mi vida, esta ya es mi vida. Tengo 51 años y al final esto ha sido mi vida. ¿Sabes? Subirme al escenario ahí, fíjate tú, una vez tras otra. La obra de Fernanda Orasi, La Persistencia, fue otra gran inspiración para mí y yo creo que la fui a ver por lo menos 5 veces también. En el fondo es tener Mm. fe, cargar nuestra cruz, en el sentido de esa necesidad, esa Sí. angustia, saber cargarla y tener fe y aguante, y aguantar, una tras otra. Y si aguantas, esto lo decía también Mónica Valenciano, me acuerdo. Ella decía, joder, yo no era más brillante, que yo como actriz me decían que bailaba demasiado, Mm. como bailarina me decían que interpretaba demasiado, yo no encajaba en ningún lado. Pero para mí esto era tan importante para mí salir al escenario. Era una necesidad que si tú tienes esa necesidad tan fuerte, tú vas a aguantar lo que sea. Vas a aguantar lo que sea. Y acaban pasando los años. Entonces, fíjate, la persistencia Mm. de la obra de Horaci para mí fue una inspiración también completa, completa. Ignacio, igual esta es una pregunta técnica o quizá no. Sobre la pausa, el valor del silencio en un trabajo. Mm. Mm, ¿Podrías compartirlo? Yo, como te decía, me puede el pánico, la histeria, y yo creo, fíjate, a lo mejor con el tiempo yo sí que he encontrado, y gracias al teatro y gracias al baile, que Mónica Valenciano fue una inspiración para mí, y también lo es Poliana Lima, brasileña Sí, también, también es mi profesora de ha baile. trabajado con Nos Pablo. conocimos de una manera un poco el hermano de David Broncano de La Revuelta, su Sí, hermano Daniel, él es músico de formación, actualmente es el director de la Sinfónica de Tenerife, sí. y él en Madrid una vez ideó un espectáculo en el Centro Conde Duque que lo llamó Duólogos, y se le ocurrió mezclar a cómicos y Mm. cómicas con gente que venía de la música o de las artes escénicas, y a él se le ocurrió que Poliana Lima y yo podíamos hacer un buen dúo. Y de repente nos encontramos, empezamos a hablar. Todo lo que ella me decía, su manera de enfocar el baile era muy reveladora para mí, una inspiración. Entonces yo fui como no, quiero decir, simplemente escucharlo ya a mí me da placer, ¿no? Escuchar eso porque encuentro placentero encontrar todas esas ideas, todas esas maneras, enfoques, ¿no? Del movimiento. Y fíjate que yo nunca pensé que el baile tuviera nada que ver conmigo, pero de repente lo encuentro como si antes decíamos los límites del humor o el artista es el que baila encadenado. Al final, el cuerpo, tu cuerpo, es el límite más claro que tú tienes con el mundo. Y es tu expresión y al mismo tiempo tu límite. Es como un grito sordo. Es tu expresión y al mismo tiempo tu límite. Y de repente tú te expresas, tú te mueves, te sientes libre y al mismo tiempo estás contemplando tus límites, como diciendo, qué poquita cosa soy y por qué de repente este movimiento está singular y único. Entonces ese baile, el baile te da eso, eso, y esa pausa también. Y de repente decía el pianista Thelonious Monk, que para mí Sí. es como también una especie de cómico y de genio de la música, decía, lo importante son las notas que no tocas. Lo importante son las notas que no tocas. Y de repente dejar esos espacios, esos huecos, esos lugares de los pasos perdidos, de repente esa ausencia, ese esperando a Godot, es más expresiva que cualquier cosa que tú digas. Pryor, Mm. Richard Pryor, hablaba de una voz de cómico. Cuando pasen muchos años, ¿cómo te gustaría que recordáramos tu voz?
Bueno, ya ves, es muy presuntuoso, ¿no? De decir cómo me gustaría. Pero yo creo que la voz es una cosa, es como una huella. Y cada una y cada uno tenemos nuestra voz. Y por lo que sea nos sale esa voz. Y tú siempre quieres ser otra voz. Tú siempre quieres ser otra voz. Y tú quieres ser la voz que admiras. Y yo salía al escenario y mi principal preocupación es, por favor, que no se note que estoy imitando a Faimini Cansado, porque me sale su voz, Mm. porque es la voz que yo admiro, entonces es la voz que yo quiero imitar. Y la de Richard Pryor también. Y de repente escucho a Richard Pryor hablando y le sale esa manera de hablar y digo, joder, parece la gente, parece alguien de Chimiche. Richard Pryor parece alguien de Granadilla, parecía un vecino de mi pueblo. Y de repente esa voz me suena, por lo que sea, esa voz la tengo dentro. Esa risa de Richard Pryor se parece a la risa de mi abuela. De repente empieza, y uno intenta aspirar a eso y con el tiempo tienes que aceptar que la voz que tienes es la que tienes y es la tuya. Y estuvo ahí siempre. Y estuvo ahí siempre. Y siempre pretendimos tener otra voz distinta, ¿no? Mm. Bueno, puede ser una especie de también destino humano, ¿no? Siempre aspirar a lo que no somos. Y pasan los años y a lo mejor la edad te da eso. La edad te da esa aceptación de alguna forma de decir, bueno, pues habrá que, habrá que Seguimos. aguantar con esta voz. Y eso es bello también, ¿no? Aceptar la propia voz, porque yo muchas veces mi risa es histérica. Me acuerdo un mendigo que había en Londres, cuando yo vivía en Londres, de repente me escribió una poesía, un mendigo para mí, y la poesía empezaba diciendo, ese inepto de la risa, porque mi risa era una risa boba, una risa idiota, me acuerdo que digo, y yo me sentía molesto, digo, joder, mi risa no es interesante, no es una risa sofisticada, y tengo que aceptar que no, que mi risa es escandalosa en el mal sentido, ¿no? Es una risa histérica. Y ese mendigo lo vio. ¿Jerry? Eh, eh, No, ¿cómo se llamaba? Jerry. Jerry, Que creo que vi algo, un lo cuenta programa. también de... Sí, y Él contabas entraba... eso. Yo tuve la suerte de trabajar en un hotel, hacía el turno de noche en el hotel. Y yo nunca pensé, porque era un hotel muy lujoso, la reina madre iba a desayunar ahí en aquella época. Pero a todos los africanos, como me vieron que era de Canarias, me Sí. metieron con los africanos. Y todos los que estábamos haciendo el turno de noche era la gente de Nigeria, de Camerún. Y ahí encontraron un lugar para mí. Y de repente este mendigo Jerry venía al hotel a llamarme. Ignatius, güey, él estaba alcoholizado, con el edredón lleno de meados, y where is my friend? Where is my friend? Y de repente salía yo. Y lo vi en un programa que contabas que su preocupación era Ah, sí, sí. el dormir. Él siempre me decía, vivía en la calle, imagínate las Sí. condiciones que vivía, y él me decía, cada vez que yo pasaba, le decía, mira, voy a intentar no dormir mucho durante el día, para luego por la noche coger bien el sueño. Digo, Jerry, ese no es el mayor de tus problemas. Vivía en la puta mierda, pero a las 9 estaba durmiendo como un puto clavo ahí. Me encanta. Sí, sí, sí. Y luego mantuvimos correspondencia. Cuando yo volví de Londres todavía nos escribíamos. Ah, Él me dijo sí. que estaba mejor, que había ido a un centro de Opa. rehabilitación. Sí, 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 sí. Ya. Fíjate, fue mítico, ¿no? Fue mítico esa persona en mi vida. Wow, pero me reí mucho cuando eso, es el menor de tus problemas. Claro, claro, claro. Vive como un mendigo, baila como un rey, ¿no? Porque Sí, él tenía esa manera, de Jerry, ahora que recuerdo, ¿no? Vivía como un mendigo, porque no? Pero luego tenía, ¿no? Te cogía, pasabas y te escribía una poesía. No, tenía esa poesía dentro de su vida. sí, Baila como un mendigo, baila como un rey, en el sentido de el artista es el que baila encadenado. Imagínate sus circunstancias, cómo sí. podían ser, pero aún así él tenía esa poesía. Él me trataba como si yo fuera un personaje de Oliver Twist. Me mandaba y me decía, You have to pick a pocket or two, como diciendo, tienes que robarme un par de carteras. Imitaba a Ah, Fracking, sí, sí. Fragging o Fracking. No me acuerdo, el personaje de Sí, Oliver sí, sí, Twist que lleva los... Yo era como ay, ¿cómo se alguien a su llama? servicio. Sí, sí, sí. Como yo era un esbirro de Jerry. Wow.
Él me mandaba a comprarle alcohol, a... Sí, sí, sí. Él tenía esa... Era como un rey en el barrio. Era como un rey. Vive como un mendigo, baila como un rey. Y en el fondo el escenario es eso. El escenario, pienso, que también es vivir como un mendigo, bailar como un rey. Aceptamos digamos, nuestras carencias, no estamos equipados del todo, pero de repente, como decía Fernanda, en ese espacio la vida se multiplica y nos sentimos reyes. Somos unos privilegiados, somos unos esclavos y reyes al mismo tiempo. Somos siervos de la gente que nos mira porque tenemos que estar ahí bajo su mirada, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo la gente te da el privilegio de comportarte de una manera que se salga fuera de lo normal. Tenemos el privilegio, pero también tenemos el deber de hacerlo. Vive como un mendigo, baila como un rey. La responsabilidad. Bueno, es que no tengo ganas de acabarlo, pero habrá que hacerlo. Me gustaría acabar con el escritor brasileño Luis Fernando Veríssimo, Comedias da Vida Privada, de LPM Editores São Paulo. Veríssimo tiene un cuento donde relata la historia de una familia que compra un loro, supuestamente hablador y divertido, pero que resulta ser filósofo, que cita a Sartre, a Kierkegaard, llenando la casa de reflexiones sobre la vida y la muerte. Entonces ese pesimismo desespera a todos y el padre decide silenciarlo una noche. Fue una madrugada, el padre entró en la cocina, encendió la luz, interrumpiendo una disertación crítica sobre Camus que el loro, que era sartriano, hacía en la oscuridad. Cogió un machete. Dijo el loro, así que va a ser así. Sí, está bien, tú tienes el poder y el machete. Yo solo soy un loro y estoy preso en esta jaula. ¿Pero has pensado bien lo que vas a hacer? Es la única solución, a menos que prometas que no vas a volver a abrir la boca. Eso no puedo hacerlo. Soy un loro hablador. Biología es destino. La biología es destino. Entonces... La anatomía es destino. Espera, piensa en la inmoralidad de tu acto. Pero tú mismo dices que la moral es relativa. En términos absolutos, en un mundo absurdo, ningún acto es más o menos moral que otro. Sí, pero estamos hablando de tu moral burguesa. Aunque ilusoria, existe en tanto determina tu sistema de valores. Sí, pero... Espera, déjame terminar. Siéntate aquí y discutamos esta cuestión. Wittgenstein decía... Muchas gracias, Ignatius, por compartir este tiempo con nosotras. Gracias. ¿Marina o Mariana? No, Marina. Otra vez la vergüenza, otra vez el caos y la angustia. Tenemos que darnos la mano para compartir este vacío existencial. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Gracias, Mariana. Mariana.